Bueno, espero que muy bien, a pesar del frío. Qué bueno verles en esta instancia. Bueno, hoy comenzamos la tercera y última clase del curso Aprendiendo a Orar y Enséñanos a Orar. Y la verdad que ha sido una enorme bendición lo que Dios permitió que pasara en la presencialidad, la gente orando en acuerdo, en unidad, y la verdad que es un placer también poder llegar a ustedes a través de este medio, y qué tiempo tan especial, porque yo una de las cosas que le digo al Señor es, wow. ¿No? Es a orar que estamos aprendiendo y qué cantidad de gente que dice, que dispuso el corazón para poder aprender a orar como Jesús. Y es maravilloso. Creo que firmemente, y esa es la frase que Dios puso en mi corazón, una iglesia que ahora es una iglesia en avivamiento, porque justamente las reuniones de oración de pronto han sido las que menos concurridas son en las iglesias, pero hoy estamos diciendo, el pueblo de Dios está diciendo, Jesús, enséñanos a orar, y eso es maravilloso. Así que gloria a Dios. ¿Qué les parece si comenzamos orando y entregando este tiempo al Señor? Amén. Por favor, les pedimos que coloquen sus cámaras, que apaguen y silencien, perdón, los micrófonos. Y bueno, empecemos. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, amado Jesús, por esta oportunidad que tenemos de venir a tu presencia, de venir al trono de tu gracia, Señor, con libre acceso, para decirte, Señor, queremos aprender a hacerlo a tu manera, de venir a la presencia del Padre, a orar, a clamar, con ruegos, con peticiones, con acción de gracia, a la manera de Jesús. Señor, enséñanos. No queremos oraciones vacías, no queremos oraciones repetitivas. Queremos poder, Señor, orar como conviene, orar de manera es, eficaz, que dé resultado. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sobre todas las cosas, el hablar contigo, el mejorar nuestra comunión contigo, Señor, sobre todas las cosas nos enseña a estar más cerca tuyo, a oír tu voz con claridad, Señor. Por eso anhelamos tu presencia, anhelamos que esto, Señor, realmente lo podamos lograr, que nuestras oraciones toquen tu corazón, que nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras acciones de gracia, nuestros ruegos, Señor, alcancen el trono de la gracia. Por eso en este tiempo, Señor, con mis hermanos clamamos delante de ti para que en este tiempo podamos ser enseñados por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, ahora en esta hora, alineamos nuestro corazón, nuestra mente a la palabra de Dios, a este tiempo donde sabemos que tu Espíritu Santo nos va a estar hablando, Señor, y que tú nos sorprendas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, queridos. Los voy a dejar con Natalia para que ella comience el repaso. Amén. Muy bien, Hola, Natalia. gracias Marianela. Dios les bendiga a cada uno. Qué lindo poder vernos por este medio. Vamos a repasar un poquitito qué estuvimos aprendiendo en la clase en la clase 2, perdón, de este tiempo, ¿no? Hoy es nuestra última clase y bueno, la clase 2 hablaba Marianela de lo que significaba desbloqueando los milagros, ¿no? O sea, esto tan importante que Jesús les enseña a los discípulos cuando en Mateo 6:33 se empieza a desatar, decía ella, la agenda de Dios, ¿no? Entonces, esos principios donde decía, venga tu reino, ¿no? Que se haga la voluntad tuya en la tierra también como en el cielo. Y la pregunta era, ¿qué es el reino de Dios? ¿A qué se refiere cuando decía qué era el reino de Dios? Es ese gobierno de Dios, ese gobierno que es teocrático, ¿no? Que se rige por ese sistema jurídico bajo las leyes
que Dios había, las leyes, las normas, todos los mandatos que Dios ya había establecido. Entonces, esa oración que Jesús hace pidiéndole a Dios esa autoridad a través de Jesús como abogado, dice, como intercesor. Recuerden que Jesús no vino para abolir la ley, sino que al contrario, en Mateo 5 decía que Jesús vino para hacer cumplir esa ley, esa justificación, que era abogado. Jesús es ese abogado intercesor, ¿no? Ella usaba esta palabra que también la refiere en Juan, el paracleto, ¿no? Todas las solicitudes que nosotros venimos ante Dios son escuchadas por la figura, por la personificación de Jesús en medio del Padre, como intercesor entre el Padre y nosotros, ¿no? Entonces, ahí había esos niveles, ella hablaba de los niveles de revelación, teniendo en cuenta cuál es nuestra posición, cuál es el lugar, mi lugar en el reino de Dios, en este reino que está establecido bajo normas. Entonces, ese lugar refería al derecho que le damos, ese derecho, ese permiso que le damos a Dios para que Él tome ese lugar en nuestras vidas, ¿no? Para que Él pueda intervenir en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, esa licencia también decía que le damos al cielo para influenciar en la tierra, y en la tierra donde nosotros vemos actuar y el operar de Dios en nuestras vidas. Entonces, también era darle a Jesús esa autoridad. O que Jesús nos delega esa autoridad cuando Él dice, ustedes van a recibir ese poder. Entonces, Él nos delega a través de su Espíritu Santo esa autoridad para que nosotros podamos hacer presente el reino de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, otra de las cosas que también mencionaba Marianela era la legalidad en la oración. ¿Y cuál es esa legalidad que nosotros veíamos en la oración? Era el desatar, el desbloquear esos milagros sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestras vidas. Lo que convierte la oración en esa búsqueda de un milagro. Y que el milagro ya está hecho. Ese milagro ya está hecho en Jesús cuando Él vence la muerte. Entonces ese es el mayor milagro que nosotros podíamos disfrutar. Habíamos hablado también en la primera lección qué significaba orar, ese pulso que tenemos en nuestro espíritu que nos da vida espiritual, ¿no? También hablaba en Mateo, en Mateo 16, que Jesús dice que nos iba a dar las llaves de la tierra. Teníamos todo lo que desatemos en la tierra, también vamos a desatarlo en el cielo, ¿no? Entonces, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado también en los cielos. Qué promesa maravillosa. Qué lindo poder saber que Cristo nos da esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Como somos hijos legítimos de Dios. Cuando Dios dice, ustedes son mi pueblo escogido. Entonces, qué lindo es poder sentirse así, que tenemos ese acceso directo, esa comunicación directa con Dios. Y después hablábamos también de los principios, tres principios muy lindos, ¿no? Que la oración, uno de los principios que a mí me llamó mucho la atención, decía que la oración de abajo es escuchada de arriba, llega a los cielos. Y había un versículo muy lindo en Segunda de Crónicas que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus, todo lo que pase, la sanaré en su tierra, decía, ¿no? Qué lindo saber que nuestra oración llega. ¿Y qué necesitábamos, repasando también lo anterior? Ese corazón humilde, esas manos limpias delante del Señor, para que nuestras oraciones sean como olor fragante delante de Él, ¿no? Ese principio tan básico, pero a su vez que no lo llegamos a entender. David lo decía, inclina a mí tu oído, inclina, escucha mi clamor. Y me viene esto decir, oye Natalia lo que tengo para decirte, cuando decía, oye Israel, oye Claudia, oye Eliana, qué lindo es sentir eso. Otro de los principios era que teníamos que ejercer la autoridad que nos fue dada, ¿no?
ese era el plan perfecto de Dios en su creación, ¿no? Dios desde el principio ya tenía un plan establecido. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa autoridad ya estaba en los propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces, y esto unido al otro principio que orar es un derecho no cualquiera, es ese derecho adquirido, ¿no? Es ese derecho que Jesús al venir como hombre se hizo representante de esa autoridad terrenal. O sea, fue perfectamente obediente y fiel al plan de Dios. Entonces nosotros teníamos que tomar ese derecho como hijos legítimos, como hijos adoptados y legítimos por el amor del Padre. Así que bueno, esto fue lo que estuvimos más o menos resumido porque fue una clase intensa, muy linda, muy edificante y con seguridad, Marianera, lo que hoy tenés para transmitir a través del Señor va a ser también más edificante. Así que adelante, hermana. Amén, amén. Estaba poniendo el audio. Amén. Muchas gracias, Natalia. Gloria a Dios. Acoto a lo que dijiste, muy bien dijiste una cosita más acerca de la legalidad de la oración. Tiene que ver también eso, cómo desbloqueamos los milagros. Es que cada vez que oramos, lo oramos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cada oración que hacemos delante del Padre es hacia el Padre, ¿verdad? Pero ya sean ruegos, peticiones, puede ser cualquier cosa que tú quieras. Eso de decir, no, solo oramos y buscamos de lo espiritual, porque no, es orar. Y por supuesto que la motivación fundamental tiene que ser cualquier cosa que nos acerque más a Dios, pero también Dios quiere que tú goces y te deleites una vida plena. Él fue el que pagó el precio, él fue el sacrificio perfecto. Si tuviéramos que vivir una vida llena de sacrificio, hay temporadas de que sí, ¿verdad? Pero sí, toda nuestra vida tendría que ser un peregrinaje por este mundo. Entonces, ¿para qué Jesucristo cargó en su propio cuerpo, ¿no? El pecado del mundo? ¿Para qué pasó? ¿Para qué Él fue el sacrificio perfecto que murió en la cruz? Entonces, no, Dios quiere sacarte adelante, Dios quiere deleitarse en tu vida, Dios quiere hacerte progresar en todas las áreas de tu vida para que tú seas próspero, porque es una invitación al mundo, una carta abierta a otros que podemos decir, bueno, nuestro Dios hace milagros, maravillas, señales, y entonces la gente dice, ok, qué bueno, ah, sí, realmente lo veo en tu vida. Porque si nosotros decimos que Jesús hace milagros, maravillas, señales, que vino a darnos una vida en abundancia y vivimos en una vida miserable, es contradictorio. Entonces, por supuesto que Dios quiere darte lo mejor. Ahora nuestra prioridad tiene que ser el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de los cielos y todo será añadido. Por consecuencia, yo no voy detrás de los milagros, voy detrás del hacedor de milagros y los milagros tienen que venir, tienen que desatarse, tienen que desbloquearse, porque es Jesús en mi vida. Y otra cosa importante, tú sabes que tú cumpliste la ley. Yo cumplí la ley, porque si tú tienes a Jesús, que fue el que, él cumplió la ley, entonces tú cumpliste la ley. Por eso muchas veces esa idea de que la ley no sirve para nada y que la ley fue ayer y ya nada que ver con hoy, no es tan así. Hoy vivimos por la gracia. ¿Cuál es la gracia? Que tú tienes a Jesús en tu vida. Y si Jesús cumplió la ley, tú la cumpliste también. Entonces era como decían a ti, no es que Él vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Entonces quiere decir que nosotros, cualquiera de nosotros hoy la cumplimos. Ahora, claro, es mucho más fácil con esos dos grandes mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Ya está, cumpliste la ley, porque en eso está el que no vas a atacar a tu hermano, el que no vas a, ¿no? Todo lo que dicen los mandamientos, que es ¿no? Hacia el otro. Entonces, si yo tengo a Jesús en mi vida y amo a mi semejante también, entonces no va a haber eso.
¿no? Esa cuestión de ir en contra de los mandatos de Dios conforme el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento yo ya cumplí todo. Amén. Siguiente, vamos con la diapositiva de hoy. La clase de hoy enciende la llama del avivamiento. Ora hasta que la tierra se someta al cielo. Esa es otra frase que Dios puso en mi corazón ya hace varios años. Y es ora hasta que la tierra se someta al cielo. ¿Cómo? Desde abajo hacia arriba. Cuando tú activas a través de la oración esa unión entre el cielo y la tierra, el origen. ¿No? Un poco ir al principio, en el Génesis, cuando la tierra y el cielo eran uno. ¿Y cómo eso es posible? Bueno, a través de Jesucristo. A través de la oración por medio de Jesucristo accedemos al trono de la gracia. Es como que unís el cielo a la tierra. Y eso es maravilloso. El Señor inclina nuestro oído para escuchar nuestras peticiones. Una iglesia que ora es una iglesia en avivamiento, porque es una iglesia que habla con Dios, que busca a Dios con todo su corazón, que tiene comunión con Dios. Y esa oración sincera, genuina, que tiene que ver con tomar los principios de la palabra, pero también tiene que ver con decirle a Dios, abrirle a tu corazón al Señor, y decirle, Señor, así me siento, así creo que soy, pero ¿no? Y pedirle al Señor que intervenga, que sane tu identidad, que sane tu cuerpo, que te conecte con el cielo, el plan divino para tu vida. Entonces es eso que todos los días, ¿no? En esa prioridad de que todos los días buscas al Señor. Así sucedió en Pentecostés. Y ahí el primer gran avivamiento en el mundo fue allí con los 120 en el aposento alto. Dice Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Subrayá eso si tenés apuntes, o escribilo en tus notas, unánimes, juntos. Quiere decir que unánimes no es lo mismo que juntos. Unánimes, en un mismo sentir, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y a veces uno está con, no, porque Dios se busca así, porque Dios se busca de esta manera. Ellos estaban sentados. Entonces, y se les aparecieron lenguas repartidos como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, asentándose. Hay palabras claves en esto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Siguiente. Entonces, ¿qué es el avivamiento? Porque eso fue lo que pasó allí en el aposento alto. Fueron reavivados, ¿no? Dice, significa incremento de la intensidad, la fuerza o la vivacidad de algo. En hebreo, avivamiento literalmente significa volver a la vida algo o encender, revitalizar o reavivar el fuego. Eso es avivamiento. Y es realmente lo que sentimos primeramente cuando venimos a Jesús, ¿no? Hay como esa vivacidad dentro de nosotros, es como que hemos vuelto a la vida literalmente, hemos vuelto espiritualmente, hemos vuelto, pues estábamos muertos antes de nuestros delitos, ¿no? Y pecados, y al tener a Cristo en nuestro corazón, ahora realmente podemos sentir que nuestra vida cambió. Somos encendidos, el primer amor, ¿no? Reavivados en el fuego, en la pasión por Dios. Y eso también, eso pasa mucho al comienzo de nuestra relación con Dios, pero también es necesario que pase siempre, ¿no? Que realmente ese avivamiento, o sea, estamos reavivados, moviendo, ¿no? Moviéndole el carbón continuamente para que no se apague el fuego. Y el fuego que es, aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice allí en el Éxodo 3:12 le apareció a Moisés Dios a través de llamas en un arbusto, ¿no? En 2 de Crónicas 7:1 Dios apareció otra vez a Moisés y a su hermano Aarón
en el tabernáculo, también a través de fuego. Se mostró cuando consumió los sacrificios en el altar, cuando Salomón dedicó el templo a Dios. Y en el Nuevo Testamento, dice Lucas 3:16, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. O sea que son dos cosas Amén. distintas. Con el Espíritu Santo y fuego. Todos nosotros recibimos el primer bautismo, que fue el bautismo en agua, es el bautismo en arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo vino hacia nuestras vidas en el momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Fuimos hechos nuevas criaturas. El bautismo en el Espíritu generalmente tiene la evidencia de las nuevas lenguas, pero también hay un bautismo de fuego, que es cuando vos estás completamente lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Jesús lo mostró mismo en su propia vida, cuando fue bautizado en las aguas por Juan, cuando dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre él, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y volvió del desierto con una experiencia impresionante en el poder del Espíritu Santo, lleno de fuego. Amén. Siguiente. En Hechos 2, 16, 21, ahí reciben el Espíritu Santo, empiezan a hablar nuevas lenguas en el aposento alto, y una de las primeros, allí Pedro en medio del pueblo comienza a explicar lo que estaba sucediendo, ¿no? Fue como la primera presentación de Pedro, el nuevo Pedro, lleno del Espíritu Santo delante del pueblo. Y él decía, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro se para delante del pueblo para explicar lo que estaba aconteciendo, porque aquellos hombres que recibieron el Espíritu Santo, entre ellos él, estaban hablando como si estuvieran llenos de mosto, dice la palabra, llenos, alcoholizados, borrachos, pero lo que estaban eran borrachos en el espíritu, hablando en lenguas desconocidas. Entonces, este, es, estas palabras que fueron del profeta Joel en el Antiguo Testamento estaban explicando claramente qué era lo que estaba aconteciendo en ese gran avivamiento allí en el aposento alto. Amén. Siguiente. Hay distintos tipos de oración según la Biblia. Lo veíamos en la palabra, decía unánimes juntos, pero también en Hechos 2, del 9 al 14, dice la palabra, todos ellos perseveraban, marcá o anotá esa palabra, perseveraban, unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la Madre de Jesús. Y sabemos que en esa época esto lo nombra específicamente a las mujeres porque las mujeres no contaban. Entonces, generalmente la Biblia habla de determinadas cantidades y cuando está haciendo ese conteo hace hablando de hombres, ¿no? Así que generalmente si tú ves como en la multiplicación de los peces, los panes, en otras instancias que también se nombra, tanta cantidad de gente, estaba hablando de hombres, entonces a eso tendrías que sumarle mujeres y niños. Bueno, acá específicamente nombra a las mujeres y a María. Entonces todos ellos perseveraban, unánimes. Los discípulos estaban juntos en Jerusalén en obediencia a las instrucciones de Jesús, ¿no? Y esperaban la venida del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo allí? Incluso sentados, porque me pareció interesante que dijera sentados, cómodos, sentados. Ellos no sabían qué era lo que iba a venir, lo que iba a pasar.
Ellos escucharon que Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, pero ellos no tenían idea de qué era el Espíritu Santo. No es como nosotros que ahora tenemos un conocimiento de quién es el Espíritu Santo, una persona con emociones, con voluntad, ¿no? Con sueños, que nos conecta al cielo, que nos dice lo que él escucha del Padre y del Hijo, y tantas cosas más. Ellos no tenían idea quién era el Espíritu Santo. Entonces estaban ahí sentados esperando. Lo que Jesús les había dicho era, esperen en Jerusalén, ¿no? Cuando venga el Espíritu Santo, pero no tenían idea qué iban a sentir, qué iban a, cómo se iba a manifestar. Entonces, ellos estaban sentados, cómodamente sentados, orando unánimes, juntos, ¿no? Unánimes en un mismo sentir, juntos en el mismo lugar, unidos en amor, en fe, en obediencia a las instrucciones de Jesús y orando unos por otros, dejando de lado. Esto es importante cuando hablamos de unánimes, dejando de lado nuestras individualidades y alineándonos en obediencia a la palabra de Dios. Dios, veíamos en la lección 1, nos visita en la individualidad. Le gusta estar contigo a solas, pero cuando se manifiesta en medio de la congregación o donde hay dos o más reunidos en su nombre, lo que va a hacer, lo va a hacer con todos juntos, al mismo tiempo, al unísono. Es una unción que Él quiere derramar en toda la congregación. Y ahí están los que buscan mucho, los que buscan poco, los que están más conectados, los que no están más conectados. Es algo que es por su infinita gracia que experimentamos. Amén. Esa unción en bloque, porque hay un propósito como iglesia, hay una unción sobre la iglesia, sobre el Centro Cristiano de Cordón. Dios quiere, hay una visión, Dios quiere llevarnos a una misma meta. Lo mismo pasa en sus congregaciones, ahí en sus países, en sus ciudades. Dios a veces quiere derramar en determinados momentos una unción en bloque para que se muevan juntos hacia una meta. Siguiente. El Salmo 133, del 1 al 3, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Es como el buen óleo, es como el buen óleo, ese aceite, ¿no? Sobre la cabeza, el cual desciende desde la barba a la barba de Aarón y baja hacia el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, que los hermanos estén juntos habitando en armonía, es como, ¿se entiende? Entonces quiere decir que cuando logramos estar en armonía, hay óleo fresco sobre nuestras cabezas. Y no es un óleo cualquiera, no es ese derramamiento del Espíritu Santo, ese óleo que no solo viene sobre mí, sino sobre todo a lo que yo llego, a donde llega mi autoridad, ¿no? Aarón era un sacerdote, ¿no? Entonces dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como rocío de Hermón, desciende, o sea que se expande. Desde Aarón se expandía ese óleo fresco, ese aceite de Dios sobre su vida, ¿no? Si menciona montes de Sión. Entonces, eso es lo que pasa con nuestras vidas cuando como hijos de Dios nos reunimos como hermanos y Dios empieza a derramar de su presencia sobre nosotros y seguro que lo tenés claro, pero Dios empieza a bendecir tu alrededor, tu familia, tu vecindario, tu ciudad, ¿no? Porque lo que viene de Dios para nuestras vidas no es solo para nosotros, es para alcanzar a todo lo que te rodea. Esa gracia se siente, se nota. La oración en acuerdo es unánime, en un mismo sentir, más acuerdo. ¿Qué quiere decir? Podemos estar unánimes o juntos en un lugar, en un mismo sentir, y en desacuerdo.
¿no? Convocados por lo mismo, pero en desacuerdo. Podemos estar en una congregación, unos pensando en que tiene que llegar a cocinar, otro que, no sé, que tienen qué trabajo que hacer, otros que estará haciendo mi vecino, yo qué sé, ¿se entiende? Pero cuando estamos como congregación juntos, pero a la vez en acuerdo, conectados a la palabra, eso es lo que realmente Dios quiere. La iglesia de Pentecostés estaba unánime bajo las instrucciones de Jesús, pero también en acuerdo. Primero porque obedecieron a Jesús y estaban allí todos porque Jesús les había dado instrucciones. Segundo porque estaban buscando exactamente lo mismo. Podemos estar unánimes todos juntos y no estar de acuerdo, como recién decía. Por ello es importante que seamos intencionales. Yo voy a la congregación, yo voy al culto de oración a orar, a buscar de Dios, yo voy los domingos a adorar a Dios, ¿no? Claros, voy al discipulado a aprender de la palabra, todo es lo mismo, no es a ver si conozco a alguien, a ver qué onda, a ver qué, es todos alineados al propósito divino. Y tenemos que tener claro los motivos de oración por los cuales estamos orando. Cuando estamos orando congregacionalmente, queridos, hay una persona que está dirigiendo la oración. Entonces no es que uno ora una cosa, otro ora y otro ora y se levanta la voz de todos lados. Y aunque a veces oran de lo mismo, pero todos hablando al mismo tiempo. Tenemos que estar en acuerdo. Hay una persona dirigiendo la oración, es sí y amén. Sí y amén. Entrar en ese acuerdo. Porque si no es como que, ¿no? Se vuelve desordenado y Dios es orden. Entonces, sí, amén, gloria a Dios, lo que tú quieras acompañar en ese sentido, pero no es que oramos todos al mismo tiempo de todo, estamos en orden, amén. Entonces, espera un poquito, necesitamos ponernos en acuerdo. No es que va a venir algo místico y todos estamos de acuerdo, o pensamos iguales, no vamos a pensar iguales. Cada uno piensa según la experiencia de vida que ha tenido, según las enseñanzas, pero nos ponemos, yo tomo la determinación de estar en acuerdo, la visión de la iglesia es tal, yo entro en eso, el pastor dio, no sé, determinadas palabras, y bueno, vamos todos, ¿no? Como hace poquito que hablaba de despegar, bueno, todos estamos conectados con esa palabra, tengo que entrar en acuerdo, no enfocarnos en nuestras propias diferencias individuales y o doctrinales, y se forma, porque muchas veces venimos de otras iglesias, y es aquello que empezamos con esas diferencias y esto que sí, que no, y me parece, no, porque esto. Entonces, no, es un ómnibus, subite porque el conductor es tu pastor. Tú cuando llegaste a esa iglesia sabías que había un pastor ordenado por Dios. Entonces, a menos que te esté hablando un disparate como que te tires de un puente, yo tengo que tratar de estar de acuerdo con él, porque ellos tienen su relación con Dios, están, ¿no?, convocados por Dios, están ordenados por Dios para eso. Y muchas veces yo en mi propia experiencia personal no he entendido algunas cosas, pero tomo la decisión de esperar los tiempos de Dios, de esperar que Dios me muestre y me revele, y no es que, porque no me parece. Si vamos hacia ahí, queremos esto, bueno, lo alcanzamos, vamos juntos a trabajar con esto, aunque no entienda. Bueno, siempre vas a entender todo, ¿se entiende? Entonces, esa disposición de corazón de decir, bueno, esta es mi autoridad espiritual, yo la respeto, este es mi padre espiritual en la tierra, ¿no? Yo lo respeto. Entonces, en esa actitud es donde Dios más va a tratar contigo, donde Dios más te va a revelar. Amén. Entonces, alineados, hacemos alianzas entre nosotros y bueno, y seguimos de alguna manera las directivas de nuestros pastores, de nuestras autoridades espirituales. ¿tá? No podemos extender el reino de Dios en la tierra si nos enfocamos en nuestras diferencias. No podemos juntos ir hacia la misma meta si estamos entre nosotros mismos agarrándonos de los pelos, enfocado yo en lo que quiero yo, lo que el otro quiere, y así no funciona.
tiene que haber unidad, tiene que haber ese amor de Dios que nos conecta, que nos hace fáciles para perdonar, para soltar perdón, porque esa es la única manera, porque no, si no, no podemos convivir. Amén. Entonces no nos enfocamos en nuestras diferencias. Un reino dividido no prospera, no permanece. Si la iglesia podría estar en otro nivel y no está porque hay diferencias continuamente, estamos siempre divididos. Entonces, podríamos hoy estar viviendo grandes cosas de parte de Dios si estuviéramos todos unidos en acuerdo. La palabra expresa que donde hay dos o más en acuerdos reunidos en el nombre de Jesús sobre cualquier cosa, dice, no solo las cosas espirituales y las materiales, porque no hay que ser superficiales y no sé qué y no sé cuál. Dice, cualquier cosa, hay que enfocarse en la palabra, es la palabra, no es lo que me parece. Dice, sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, el Padre que está en los cielos lo concederá. Cualquier cosa. No te marees, no te hagas tanta estructura de las cosas. Amén. Lo que tú estás necesitando es importante para tu Padre que está en los cielos. Es como si tu hijo tuviera una necesidad y tú le estuvieras diciendo, ay, no, eso no es prioridad. Pero es una necesidad de tu hijo, ¿verdad? Entonces, haces lo posible para que lo obtenga. Y lo mismo es con nuestro Dios. Dios quiere, te ama y se preocupa por ti. A ver, siguiente. Les doy un mandamiento nuevo, dice la palabra, y esta versión me encantó por esto. Dice, ámense unos a otros como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. Si hay algo que el mundo va a detectar que realmente Dios está en medio de nosotros, es por el amor de Dios manifiesto. O sea, ese es el distintivo. Un distintivo es como algo que no, que, que, que te identifica. Nos van a identificar como discípulos de Cristo si nos amamos los unos a los otros. La estrategia de Satanás es para destruir la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la división y la hace de hecho ineficiente. Dice la frase, ¿no? El eslogan que conocemos de Satanás, divide y vencerás. Y hace poquito, en una experiencia personal que tuve, el Espíritu Santo me decía, conquista y vencerás. Me fascinó, lo viví en mi propio trabajo una vez, en una situación difícil donde de repente tomó mi superior, había sido compañera, había sido amiga incluso, la relación se deterioró, se quebró por influencia y malas gestiones de otro, ¿no? Que nos pusieron, la pusieron más que nada en contra mía. Entonces, cuando ella toma el cargo de autoridad, me empieza a atacar, me empieza a amedrentar, me empieza, ¿no? Y hablaba mal mío y toda la cuestión, y claro, y el Señor me dio la estrategia, me dice, ella es la autoridad, pero tú trabajas con un colectivo de trabajo, de compañeros. Entonces Dios me dice, gánate a todos ellos. Entonces me gané a todos mis compañeros, pero no ganándome para en contra de ella, me los gané en amor, en trabajo conjunto. Entonces hacía las propuestas y por la gracia de Dios soy muy creativa. Entonces les gustaban mis propuestas y se metían conmigo a trabajar y yo trabajaba con una, trabajaba con la otra, trabajaba con la otra, trabajaba con la otra. Llegó un momento que ella ya no me podía atacar más. Entonces, y hace poquito pasó algo también, y veo como Dios me trae a personas claves a mí. Entonces Dios me dice eso. Esto en realidad es así, conquista y vencerás. Conquista en el sentido de enganchar a la gente, atraerla hacia ti, brindarles algo que ellos necesitan y acercarlos a ti. Entonces, cuando quieras acordar lo que precisaba, si era todo un drama para conseguir, para entrar en acuerdo y esto y lo otro, de repente la gente es tu aliada.
y las cosas fluyen y las cosas salen adelante, ¿no? Entonces, y te hacen, incluso te dan privilegios, ¿no? De repente decir, bueno, esto lo necesitas para ahora, mirá, tengo otras cositas más, pero te lo voy a hacer para ahora, porque eres tú. Entonces, eso, yo no sé tu ambiente de trabajo, o tu vecindario, no sé, pero cuando vos veas que la gente, que te empieza el ataque, porque sabemos que el enemigo es lo que quiere, ¿no? Dividir, frustrarte, bueno, pensá en esto, conquistalos, amalos, cuidalos, valoralos, y se te van a pegar. Se te van a pegar y te van a bendecir y tú los vas a bendecir. Y lo que el diablo quería usar para destruir, Dios lo empieza a usar para hacerte progresar. Amén. Siguiente. La oración perseverante e perseverante, constante, insistente. En Hechos 1:14, esta versión también que me pareció súper interesante, decía, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, entregados de continuo, ¿no? Entonces todos juntos, todos unánimes al mismo tiempo, en el mismo lugar, entregados a la oración. Entonces, el término perseverantes o entregados de continuo a la oración indica una acción tenaz e insistente. Se podría traducir también tenazmente aferrados a la oración o asiduos en la oración. Juntate con esta gente, juntate con gente que ore, juntate con gente que, porque es la oración la que te va a capacitar para, primero, que lo mejora notablemente. La persona que ora se le nota. Se lo nota cuando tú lo escuchas como ora. Se nota que tiene comunión con Dios. Se nota que tiene tiempo, porque cuando hay una práctica, te lleva a un desarrollo y a metas, a lograr grandes metas. Entonces, yo siempre, ¿no? En mi equipo, a veces les digo que ellos oren, porque yo quiero escucharlos. ¿Y por qué quiero escucharlos? Porque quiero identificar si realmente son gente que ora, ¿no? Entonces, si hay comunión. No precisa que tú les investigues la vida para saber si están conectados, si buscan de Dios, si oran, porque eso es importante en un equipo de trabajo ministerial. Déjalos orar y te vas a dar cuenta. El Espíritu Santo te va a mostrar. Entonces, necesitas estar con gente que ora, necesitas vos orar. Entonces vas a llegar realmente, vas a ver que tu oración cambia, no es la misma de ayer, no es la misma del año pasado. Yo cuando comencé, yo les decía la otra vez, puedes pasar a la siguiente, yo les decía, no sabía, oraba con pausas, no sabía cómo orar, pero alguien me empujó a insistir con eso. Y hoy en día yo veo cómo Dios me ha adiestrado en la oración. La oración persistente o perseverante nos llevará a ver resultados eficaces. Oremos hasta que la tierra obedezca al cielo. La voluntad de Dios, dice el Padre Nuestro, que la voluntad de Dios ya se hace en el cielo, ¿no? Entonces necesitamos, ¿cómo la voluntad de Dios se va a hacer en la tierra? A través de nosotros, los hijos de Dios, a través de la oración. Porque si yo oro, escucho claramente la voz de Dios, yo actúo eficazmente. No hay margen de error, porque Dios no se equivoca. Muchas veces nos damos la cabeza contra la pared y pasamos malos momentos porque no escuchamos la voz de Dios. Tomamos decisiones que nos llevan a decaer, a frustrarnos, a equivocarnos, porque no oímos la voz de Dios. Lo último que hacemos es preguntarle a Dios. Preguntamos de estadísticas, vamos a aquel, vamos a aquello, lo que me parece a mí que puede funcionar. Y por último, cuando las papas queman, venimos a Dios y oramos. Tiene que ser lo primero, queridos. Si somos sabios en esto, se abren las puertas del cielo. Primero, ante todas las cosas, orá delante del Señor ante cualquier circunstancia y cualquier necesidad. Y después busca, porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo te va a direccionar a lo que buscar. Hay miles de opciones.
en el mundo. Lo que tenemos en la sabiduría y conocimiento del hombre que sirven, dice, todo me es lícito, más no todo me conviene. No es que el mundo está todo mal, nada me sirve. Hay gente muy estudiosa, hay gente que tiene principios de vida impresionantes y éxito, entonces te sirve. Ahora, de todo este plantel, ¿hacia dónde voy? ¿Qué voz escucho? ¿A quién sigo? ¿Qué hago? Entonces, primero Jesús, primero la oración, primero la Biblia, y después las opciones que se me presentan. Dios te va a direccionar de una manera tan eficaz que no vas a perder ni el tiempo. Entonces, muchas veces cuando queremos ser eficaces en tu trabajo, por ejemplo, una persona que trabaja el día entero, queridos, no es lo que Dios quiere. No es que Dios quiere prosperarte y te mates trabajando. Dios quiere prosperarte y darte las mejores ideas, capacitarte, hacerte apto y en poco tiempo. Porque en realidad la prioridad de Dios es que le busques a Él, saca cuenta de las horas del día, que le busques a Él, que te dediques a tu familia, que tengas tiempo de calidad con los tuyos. Entonces, y después sí, que trabajes y seas efectivo en tu trabajo. Entonces, yo creo que realmente la voluntad de Dios es que nosotros podamos ser muy eficaces en nuestras labores diarias, pero en poco tiempo, para priorizar lo realmente importante. Entonces, guiados por Dios, lo podemos lograr. Es la voluntad de Dios que su palabra se cumpla en nuestra vida. Desde que fue la palabra declarada desde los cielos, acuérdense que la palabra que está en la Biblia fue escrita por profetas, ¿no? A ver, por los apóstoles. Entonces, la palabra primero se soltó en los cielos, después pasó a estar escrita. Entonces, nosotros tenemos conocimiento a través de la escritura, nuestra mente empieza a cambiar, innovarse y alinearse a la voz de Dios, que es la palabra que hoy nosotros tenemos escrita. Es la boca de Dios en esas letras. Y Dios quiere que profeticen, lo decía Joel, que profeticemos a través de la escritura, declararla, ¿no? Entonces, desde que la palabra fue declarada, ya tiene propósito en nosotros, se activa en nuestras vidas, pero si no la creemos, no se va a activar. Porque a veces recibimos una palabra profética y no se cumple nunca? Dios no se equivoca, Dios no falla, Dios no erra. O sea, la palabra era para ti, pero estabas desconectado. Entonces necesitamos estar conectados con la palabra que se suelta y que muchas veces te habrá pasado, estás en un culto, hay una palabra profética que se suelta y es para vos, sí, pero también es para el que está al lado. Ahora, ¿por qué en ti no se cumplió y en el otro sí? Porque no estabas alineado, no estabas enfocado, no estabas siendo intencional, estabas entretenido. Entonces, ese es el por qué a veces vemos que unos prosperan y otros no. ¿No? Porque Dios realmente quiere, la palabra es para todos, Dios quiere bendecirte, pero tenés que estar enfocado. Hoy justamente estaba, yo los nombres esto de la cumbre es un pero Rey Grosjeto, bueno, no me sale, Nati, si te sale, soltalo. Rey Grosjeto, bueno, el No me líder de... sale, estoy ¿eh? enfocada, no me sale, estoy enfocada en vos. Sí, bueno, el líder de la cumbre, bueno, él hablaba de eso, de que muchas veces fallamos porque no estamos enfocados, determinados, tenemos que estar como obsesionados con la meta que Dios te puso enfrente, ¿no? Lo que quiere que vos logres, el propósito que tiene para tu vida. Tienes que estar como obsesionado, porque si estás en 20.000 cosas a la vez, no vas a lograr nada, no vas a ser eficaz. Entonces, de 10 propuestas que tienes delante de tus ojos, ¿cuáles de esas 10 te acercan a la meta que Dios te ha dado a ti personalmente? Tengo que ser, ¿no? Pues no podés hacer todo al mismo tiempo. Entonces, enriquecete en conocimiento, en capacidades, en lo que sea, pero siempre tomando decisiones sabias. ¿Cuáles son las decisiones sabias? Esto que Dios se me presenta hoy. ¿Me acerca o me aleja de Dios? ¿Me acerca o me aleja del propósito de Dios en mi vida? ¿Me acerca o me aleja de la meta que tengo en Dios?
Y si vos lográs hacer eso en todo lo que se te presenta en la vida, vas a lograr mucho. Porque no te olvides que muchas de las cosas que se nos presentan también son del enemigo para distraernos, desenfocarnos. Entonces, era como yo les decía, de repente se me presentó, oré un año por una cosa, se me presentaron varias cosas a la vez, y yo empecé a decir, no, esto no es lo que yo quiero, esto no, yo quiero estar enfocada en esto, porque mi objetivo a largo plazo, o mediano plazo, digamos, es tal cosa. Entonces, todo esto no, me marea, todo esto me saca un montón de tiempo y no me es redituable. Esto sí, ¿se entiende? Entonces, frente a las distintas propuestas de la vida, lo mismo en todas las áreas, cabe para todas las áreas. Tu familia, si tú tienes una familia que deseas proteger, me encanta esa frase, ¿qué es lo que tú deseas proteger? Tu familia. Entonces, protégela, dale tiempo de calidad, ora perseverantemente por ella, haz guerra espiritual por ella, dedícale tiempo a tu esposo, dedícale tiempo a tus hijos. No es estar trabajando 20.000 horas para que no les falte absolutamente nada, le faltas tú. Y si le faltas tú, entonces y yo creo que eso es lo que nos permite la oración. Dios está hablando claramente. Dice Efesios 6:18, estad siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, o sea, alineado al Espíritu Santo que te está guiando hacia qué orar, qué no orar, velando juntos en perseverancia. Uno no está todo el día arrodillado, uno está todo el día alineado. Y eso sí lo podemos hacer. Tanto que en ese, no sé, estás donde sea que estés y de repente la cocina, en donde sea, en un viaje hacia, ¿no? A un lugar, y Dios empieza a hablar por simples, cosas simples de la vida. Entonces, realmente si estamos alineados, es tremendo lo que Dios puede hacer. Siguiente. La oración intercesora, miren esto, unos con otros, pero unos por otros. Y algo que me encantó es en cualquier circunstancia y a cualquier distancia. Entonces, podemos estar intercediendo y orando, volvemos a lo mismo, es presentarnos delante de Dios con una petición, con un ruego, ¿no? Por una persona que de repente, o por un país que está a miles de distancia de vos. Y eso es fascinante lo que se puede lograr. Entonces, ser como Jesús implica convertirse en una persona de oración. Significa que nos convertimos en una persona que ora por los otros. Y la palabra intercesor procede del latín, que significa hablar en favor de alguien. Yo me presento delante del Padre a hablar en favor de Natalia. Señor, bendícela. Señor, cuídala. Señor, rodéala. Señor, que nada le falte. Que sea tu bondad, tu misericordia sobre ella. Amén. Ella está pasando por tal situación, que tú, Señor, le hables, que tú la guíes, que tú la direcciones. No, es como si fuera para mí, con esa pasión y esa intencionalidad, como si estuviera pidiéndolo para mí misma. Lo pido por otro, pido por otra nación, pido por otro ministerio, pido por la iglesia. Y no, antes se decía llevar las cargas de unos por otros, se decía, tengo carga por una persona. No es que Dios quiere que tú cargues con todo el problema de la otra persona, no, es que simplemente puedas interceder por esa persona. Cuando yo intercedo, ya después que hablé con el Señor y lo presenté delante del Señor, lo dejo delante del Señor. Porque imagínate tú, si tuvieras todas las situaciones, no, intercedes por no sé cuántas personas en la semana y te quedas con la carga de sus problemas, no vivís tú, no lo vas a soportar tú. Primero que además el Señor fue el que cargó con todo. Es como que ¿vieron cuando uno tiene que ser inteligente en esto? Porque si vos estás haciendo el trabajo del Señor, ¿para qué el Señor hizo lo que hizo? Él ya cargó con tus enfermedades,
tus traumas, tus problemas, tus inseguridades, ya todo lo crucificó en la cruz. Entonces, no, yo no tomo la carga de otra persona, el problema de otra persona y me lo quedo yo y por eso pasa que a veces es tanto lo que uno escucha de situaciones de otros que uno después termina frustrado, no sé, enfermo, y no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú te enfermes ponele, te pone la carga por un país y vos te enfermás porque ese país está viviendo tanta cosa fuerte. No, Dios quiere que tú intercedas. Yo me presento delante del Señor, le dejo eso al Señor. Ya le pedí a Dios, porque entonces le creo o no le creo que Él se va a ocupar. ¿Le entrego el control o no le entrego? Lo mismo a nivel personal, por un diagnóstico médico o por una situación financiera. ¿Se lo entrego delante del Señor o me lo llevo, lo vuelvo a agarrar y me sigo con eso? Entonces, estas cosas son fundamentales, fundamentales para que tú tengas salud mental y emocional también, porque somos integrales. Entonces, cualquier cosa que nos afecte, nos va a afectar mentalmente, nos va a afectar emocionalmente. Y las emociones son tremendas. Pues una persona que tiene un diagnóstico médico, si tú le das o la gente le empieza, no, porque, ay, esto tenés que hacer, porque esto, lo otro, ay, no, esto, ay, mirá, mi vecina tiene lo mismo y se está muriendo. Si tú le atacas las emociones en vez de fortalecerla a la persona, la arruinás, porque además que tiene que luchar con el diagnóstico médico, con los síntomas de una enfermedad, le atacás la mente y le atacás las emociones y la hundís. Si tu anhelo era ayudarla, la perjudicás más. Las emociones, hoy en día incluso he escuchado un estudio de lo importante que son una persona que está con el mismo diagnóstico médico que otra, pero una recibe contención, recibe amor, recibe palabras de afirmación y le cambia el resultado. Entonces es fundamental. Lo mismo pasa con nuestra familia, nuestros hijos. Aliéntalo, anímalo y tercé delante del Señor y ya está, listo. Pero no, tenemos que cuidar eso mucho. Nos ponemos a la brecha por nuestros familiares, amigos, iglesia, vecinos, ciudad, nación y realizamos oraciones rogativas. Rogamos delante del Señor o le hacemos peticiones o incluso acciones de gracia por alguien. Señor, qué bendecido, qué bendición que recibió mi hermana. Señor, qué bueno. Gracias porque le hice un mejor trabajo. Gracias, Señor. Esto también tiene que ver con intercesión. Gracias, Señor, porque le abriste esa puerta, esas conexiones divinas. Le está yendo bien por tu favor. Eso también se hace a través de la intercesión. Amén. Siguiente. La oración con declaraciones de fe. Bueno, esto se ha trabajado mucho en estos tiempos y es veraz, es real, ¿no? Dice la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanezco en Jesús, pero le escucho, le oigo y tomo su palabra y la hago carne en mí, la vivo, ¿no? Pedid todos los que queréis. La legalidad tiene que ver con legalidad. O sea, si estás en Cristo y oyes su voz, sus consejos, sus enseñanzas, entonces tenés carta abierta para pedir lo que quieras. No solo lo espiritual, lo que quieras. Yo insisto con esto porque saben que hay mucha gente que a veces en el reino de Dios es como que no, porque hay que solo pedir las cosas espirituales, el mundo, no estamos en una peregrinación, no estamos. Jesús pagó el precio por mis pecados, yo no tengo que pagarlos. Sí hay una vida en abundancia. Hay temporadas de nuestra vida que sí, el sufrimiento que habla de la Biblia es el sufrimiento de alcanzar almas, es ese pesar que uno dice, Señor, ojalá me pasa con mi familia. Ay, si ellos pudieran entender.
lo que yo un día entendí. Si ellos pudieran, cayera el velo de sus ojos, realmente te pudieran buscar con pasión como yo te busco. Es ese pesar, ese tipo de sufrimiento, ¿entienden? Para que el reino se extienda. Pero no quiere decir que vos tenés que pasar mal, pasar hambre, andar arrastrándote por el piso para que eso suceda. Son cosas distintas. ¿Tá? Entonces, Dios quiere bendecirte. Mi familia a veces me ve y me dice, qué bien que le va a Marianela. Imagínense si yo estuviera todo el tiempo no, no, en esa falsa humildad. No querrían ni de cerca estar donde yo estoy con Cristo. Entonces, no confundamos los términos. La palabra dice, pedid todo lo que queréis. Ahora, vos sabés bien cuando tu corazón está confundido, mezclado y realmente todo lo que estás pidiendo es solo para vos en ese egoísmo y ese egocentrismo. Tú sabes bien cuando tu corazón realmente está desenfocado, ¿no? Yo creo que uno sabe cuando uno está lleno de ego. Dios te lo empieza a revelar. Podrás empezar muy tapadita la cosa, pensando que estás bien y estás equivocado, pero llega un momento que el Espíritu Santo, si vos tenés una relación con Dios, el Espíritu Santo te muestra tu propio corazón. Porque uno de los objetivos más grandes de la oración es ese, que yo me presento delante de Dios exponiendo mi corazón, que Dios no precisa realmente tu oración. Dios quiere que a través de ese momento de intimidad con Él, tú puedas conocer tu propio corazón. Entonces la gente que realmente ora está enfocado, está con la motivación correcta, porque eso es el milagro que sucede en la comunión con Cristo, que tu corazón se abre, tú ves los defectos, tú ves tus carencias, tus falencias, Dios te las muestra. Entonces, pedí todo lo que quieras, no vas a pedir con egocentrismo y egoísmo, lo vas a pedir porque lo necesitas, o porque quieres bendecir a otro, o porque quieres testificar a Cristo en tu vida. Yo creo eso, sinceramente. Orar conforme la Biblia es declarar con nuestra propia boca las escrituras. Tomas un salmo. Yo les decía en la oración, Dios me mostraba ayer, ¿cuál es tu necesidad? Dios se compadecía de la necesidad de la gente. Jesús se compadecía de la necesidad de la gente, dice la Biblia. Él estaba íntimamente compadecido, o sea, con compasión, ¿no? De la necesidad de la gente. Lo mismo pasa contigo, ¿crees que no? Somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es tu necesidad? Señor, necesito esta situación mejor en mi vida, ¿no? Porque me trae aflicción, porque no está funcionando, porque no. Entonces, esto necesito. Búscate 4 o 5 versículos que hablen de eso y empezá a declarar esos versículos sobre tu vida. Y vas a ver, porque es la palabra de Dios, hay resultado. ¿Tá? Es orar conforme a la Biblia, declarar con nuestra propia boca la escritura y apropiarnos de la misma en forma intencional. Decía John Piper, si trato de orar por personas o circunstancias sin tener la palabra frente a mí, para que me guíen mis oraciones, suceden varias cosas, y es totalmente cierto esto. Lo primero es que tiendo a ser repetitivo, ¿cierto? Solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. Y lo otro es que mi mente tiende a divagar. Es tal cual. Si tú tomas las escrituras y el Señor te lleva una palabra, esa palabra la empiezas a orar. ¿Lo vieron? Todas las oraciones que yo hice y todos los devocionales estaban muy sumamente relacionados con la palabra de referencia. Entonces, Dios te da ese orden donde no sos repetitivo, porque el ser repetitivo te lleva a ser hueco, una oración hueca, vacía, continuamente lo mismo porque no sabes qué más decir, ¿tá? Y después, que sí, tu mente empieza como a divagar.
Entonces, toma la palabra, ten ese tiempo devocional con la palabra y orá conforme a la palabra. La Escritura misma nos enseña a orar, nos instruye en cómo susurrar al oído de Dios sus propias palabras, porque es la Biblia, la palabra de Dios. Eso significa estar bien equipados para la buena obra de la oración, una de las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella, la obra de la oración, ese tiempo de comunión, de hablar con Dios. Siguiente. Aprendamos, perdón, ahí hay un error, no es el punto 6, ahí se me chispoteó el 6. Aprendamos a orar orando, por tanto, busca tu Biblia, sigue en el mismo, en la línea de lo que recién hablábamos, orar conforme a la Biblia. Dice, escoge un salmo y comienza a orar. Eso también podés hacer, agarras un salmo, empezás a orar ese mismo salmo, porque los salmos eran oraciones que David y otros salmistas hacían, eran como canciones, pero en oración que hacían a Dios. Entonces, si no sabes cómo orar, tomas ese salmo, lo lees, lo meditas, lo oras, ¿no? Si tienes un plan devocional diario, por ejemplo, lees y meditas un capítulo cada día, podrías orar y fluir en la enseñanza de ese mismo capítulo al finalizar tu devocional. Esto es así. Tú oras un capítulo, empiezas a meditar sobre él y entras en el fluir de esa enseñanza. Para los que dicen, me gustaría fluir como esa persona, me gustaría orar como esa persona, me gustaría hablar como esa persona. Bueno, de eso se trata. Lo que uno hace es fluir en la enseñanza que Dios te está dando en la Biblia. Romanos 8, 26, 27 dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos. En otra versión dice con gemidos indecibles, que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¿Ah? Entonces el Espíritu Santo te muestra eso, lo que uno dice de los gemidos indecibles, las nuevas lenguas, ese lenguaje celestial. Necesitamos buscar eso, porque las lenguas, que es la evidencia, una de las evidencias de que el Espíritu Santo te ha bautizado, tiene que ver con esos gemidos, ese vocabulario del cielo que tú no lo entiendas, nadie lo entiende, pero Dios lo entiende. Amén. Entonces necesitamos las lenguas para edificación personal. De ese tiempo que vos tenés devocional con Dios, leíste la Biblia, oraste conforme a la Biblia, empezás a hablar en nuevas lenguas, en los que ya la tienen, empiezan a hacerlo hábito en su vida, y Dios cada vez más, porque esto no para, es un fluir que no para. Cada vez más Dios te da nuevas lenguas, nuevas lenguas, nuevas lenguas. Estoy segura que si vos has prestado atención a una persona que, o sea, hace un año atrás estaba ahora, o en tu propia vida, ¿no? Yo lo noto en mi propia vida, ¿no? Pero a veces de escuchar, empezaba a hablar de una forma, determinadas lenguas, y de repente pasa el tiempo y está hablando lenguas que antes no hablaba, lenguas que vos decís, ¿qué es esto? Bueno, lo que pasó en Pentecostés, esas lenguas que como fuego vinieron sobre aquellos que estaban allí. ¿Tá? Entonces, y en esas lenguas el Espíritu Santo y Dios se entienden. Y el Espíritu Santo está pidiendo cosas que vos ni te diste cuenta. Por eso necesitas buscar el bautismo en la evidencia, o sea, este don de las lenguas. Porque el Espíritu Santo detecta cosas dentro de tu corazón, en tu vida, que tú no te percataste, y empieza a interceder. Amén. Siguiente. La oración de gratitud y adoración. Me encantó esto cuando dice el salmista en el Salmo 34:1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¡Wow! Que no, en Efesios dice,
Al contrario, sean llenos del Espíritu, anímense unos con otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de Jesús, legalidad, en el nombre de Jesús. Pero es déjate llevar por el Espíritu Santo. A mí me pasa que paso cantando canciones, a veces ni siquiera escucho las canciones, la adoración que ya, ¿no? Es como que siento clarísimo que lo que Dios quiere no es que escuche y cante algo que ya otro canta, sino que tengas tu propio cántico hacia Dios. No importa si afinás o no afinás, si tienes, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que sale de tu corazón y se lo empezás a cantar al Señor. Date tiempo para eso, es importante que tú alabes al Señor. Amén. La oración de gratitud es una práctica. Si tú no lo practicas, no te va a salir. Tienes que vuelvo a la misma palabra porque es real, intencional. Yo decido cada día abrir los ojos y decir, gracias Señor por este día. Lo que me espera, solo tú lo sabes, pero nuevas son tus misericordias. Hay regalos que tú tienes para darme este día. Hoy es un gran día para vivir tus milagros. Que eso es lo que, no, porque es, no, otro día más, ay, que no. La actitud es todo. Entonces, de vos tener ese tiempo con Dios, apenas te abras los ojos, es fundamental. La gente mundana se mira en el espejo y se dice, qué divina que soy, qué capaz, qué talentosa, y les funciona, porque la palabra tiene poder en sí misma. Imagínate si vos lo que declaras es la palabra de Dios en tu vida. Cuando tú abres tus ojos, la gratitud hacia Dios, esa dependencia, eso decirle, Señor, gracias. Gracias por todo lo que me das, aunque te falte. No se trata de eso. Se trata de lo que provoca esa actitud en tu vida delante del Señor, que va a traer muchas mayores bendiciones. Amén. No enfocarte en lo que te falta, enfócate y dale valor a lo que ya tenés. Y va a venir todo lo que no tenés, porque Dios quiere bendecir. Él ama un corazón con gratitud. Amén. Siguiente. Ya, la oración de guerra. Dice, pues aunque andamos en la guerra, no militamos según la carne. Tú no te riges por la carne, no te domina tu carne, no te gobierna tu carne. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, de argumentos diabólicos en tu mente. Y entonces, acuérdate que los argumentos diabólicos en tu mente provocan después las fortalezas, ¿no? Entonces, el estar conectado, orando, dice, la oración de guerra espiritual nos viste con la armadura de Dios. Tomas la armadura de Dios, te la pones, dice en Efesios, ¿no? Tenés que ponerte vos la armadura. Y para resistir el día malo, para avanzar en los propósitos divinos, teniendo claro quién sos, teniendo claro cuál es, ¿no? Cada parte de la armadura de Dios tiene un significado que ahora no vamos a entrar porque no hay más tiempo. Pero si tú pudieras estudiar Efesios, te sorprendería porque es tal cual lo que Dios ha puesto ahí, es lo que necesitamos nosotros. Amén. Dice, nos da, Dios, el Espíritu Santo te revela cuando estás bajo ataque del enemigo. El enemigo sigue patrones. Tú detectas que hay un ataque del enemigo porque hay cosas que te van indicando. Él actúa de la misma manera, no es creativo. Desde el principio, desde el Génesis, usa exactamente las mismas estrategias. Lo peor es que nos funciona contra los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no están enfocados en ser guiados por el Espíritu Santo. Nos falta oración, nos falta búsqueda. Pero Dios te revela y te da un plan de contraataque, te da estrategias llenas de sabiduría. Una persona que tiene un diagnóstico médico, querido, o rodéate de gente de palabra, gente de oración, no escuches cualquier voz. O sea, no le prestes oído. A una persona viene a decirte, ay, no, porque fulanita murió de eso. Te cancelo en el nombre de Jesús. Discúlpame, pero no voy a escuchar tus comentarios. Unite a gente de fe. Amén.
Y eso no es malo, porque estás en guerra. En guerra uno puede andar diciendo, ay, pobrecito, pero voy a tener compasión por él, porque lo dijo sin querer. No, tenés que cuidar tu mente y tu corazón, porque estás ya viviendo una situación agresiva, difícil, y de repente viene cualquiera con cualquier comentario y te empieza a taladrar. Uno dice, no, no me hace nada. Te puedo asegurar que no. Te hace, sí. Te hace. Está comprobado que el cerebro humano queda más conectado con las cosas negativas que con las cosas positivas. Te pudieron venir a hablar una persona te habló 20 cosas positivas, pero te dijo una mala, tú te quedaste con esa. Entonces, cuando vos estás en guerra espiritual, no podés permitir que cualquier voz te hable. Amén. Y orar, y orar, y orar, y orar, pero tomando esa autoridad, ¿no? La Biblia, buscá, si vos decís, yo no sé cómo hacer guerra espiritual, buscá en la Biblia. Amén. Siguiente. La oración de fuego es esta oración, perdonen que se nos está yendo el tiempo, pero es larga la lección. La oración de fuego es necesariamente, tiene que ser de fuego, o sea, tiene que haber un fervor impresionante en tu oración, tiene que ser esa flama dentro de ti o sea, devoción, consagración, sacrificio en adoración, poder, influencia, y sabes que es el Espíritu Santo que está gestando eso dentro de ti. No podés parar de orar, no podés parar de buscar la Biblia, no podés parar de escuchar la voz de Dios que te empieza a revelar la Biblia. Es algo que va más allá de ti mismo. Y nosotros necesitamos tener esa oración de fuego, esa búsqueda, ¿no? Siguiente. Hay unos ejemplos sobre Elías. Elías es un hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras, dice. O sea, que como yo, de repente hoy tengo un gran día, mañana de repente me levanto un poco media ahí, ¿no? Humano. Y dice, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Entonces, es esa oración perseverante, ferviente, ¿no? De orar hasta que la tierra se someta al cielo. Dice, esto nos encanta, este pasaje, dice a la séptima, Dios, cuando él estaba orando para que lloviera, y manda 7 veces a su criado a fijarse si ya estaba lloviendo, ¿no? Dice, las primeras veces, dice la escritura, que era un cielo más radiante, que era una cosa que parecía que no. A la séptima vez, Elías seguía orando fervientemente, él fue a fijarse, dice, ve una pequeña nube como la palma de la mano del hombre. ¿Qué nos habla de esto? De perseverancia, queridos. No dejes de orar porque no ves nada. Orá, porque cuando sigues orando vas a empezar a ver aquella nube como de la palma de la mano de un hombre. Y ya sabes, porque estás orando. Ya sabes que si viste esta pequeñas señales, porque ya está. La unción viene, el milagro viene, el poder de Dios se manifiesta. No tenés que estar reconfirmando. Y fíjate de nuevo a la 8ª vez, ¿será que es una nube? No. Tomá lo que viene de Dios. Si estás orando, no se te va a aparecer otra cosa. O sea, estás orando por algo, Dios te va a dar una señal, ya está, lo tomé, lo recibí. Y ya sabes que el milagro ya está hecho. Amén. Yo me acuerdo cuando me pasó algo en especial hace poquito y me vino una persona de autoridad en mi trabajo para decirme, ¿qué te parece si hacemos esto? Y tal cosa. Y yo de repente veía que, wow, lo que estaba orando, lo que yo quería, lo que yo anhelaba, me lo está diciendo ella misma, lo recibo. Ya sé que Dios me lo da. Y ahora, después de un año, las puertas se me abrieron y ya está. Entonces, es tomar, es ver esa pequeña nube y decir, ya, este es Dios. Y si Dios me abrió esta puertita, ya está, porque el resto de la puerta se va a abrir. ¿No? Eso es creerle a Dios. Si no, ver, ay, no, que me confirme, ay, confirmame, Señor. ¿Será que es así? Ay, no sé, hasta que no vea la nube entera, no me va a convencer. No, recibí lo que Dios te está mostrando. Tomá, ¿no?
Así sea una cosita, si es lo que estás orando, Dios te está mostrando, ya está. Amén. Queridos, disculpen que se fue pila a la hora, pero era largo, así nos duró también en la presencialidad, pero espero que esto les ayude, les sirva. Creo que realmente si tomamos estas cositas que son, van a enriquecer nuestra búsqueda personal con Dios, nuestra oración y nuestra fe. Nati, ¿querías decir algo? No, qué palabras de poder que tenemos qué promesas de poder para nuestra vida en la palabra del Señor, ¿no? La oración de fe, me quedé con eso, ¿no? Orar fervientemente y con fe. Y con la pequeña nubecita en el cielo que es lluvias de bendición, como lluvia temprana y tardía, como dice la palabra del Señor, ¿no? Así que bueno, el desafío de este tiempo de oración, de este tiempo de búsqueda de Dios realmente se manifiesta en cada una. Y el enemigo no está contento con esto, no Mm, está contento con esto. Y de nosotros depende poder vencer esa prueba y salir victorioso, porque el Señor lo dice, en mí son más que qué victoriosos, vencedor. más que vencedores. Ahí va. Aleluya, amén, amén. ¿Sabes qué? Una cosa con el tema del enemigo. Yo decidí ya hace mucho rato no prestarle atención, no me interesa. ¿Sabes qué? Ya sé que me vas a tratar ¿no? de hacer tropezar, ya sé que me va a atacar, ya sé lo que quiere hacer, pero enfócate en la palabra y vas a vencer a tu enemigo a través de la palabra. O sea, es tanto lo que te inclinas hacia la fe y al poder de Dios, que el enemigo automáticamente lo codiaste, lo noqueaste y no te diste cuenta, ¿no? Entonces, como que, no, ni le, o sea, sí está, de hecho, esto no es mentirse a uno mismo y no ver la verdad que está en la Biblia, sí está, pero ni te enfoques en él, tu enfoque tiene que estar en Dios, ¿no? Y eso que decía Nati, somos más que vencedores, o sea, y cuando tengas que reprenderlo, decirle, mira, en el nombre de Jesús, ya, o sea, salís de acá, salís de mi vida, te doy una orden en esta misma hora, ¿no? Y punto, ¿no? Dijo, ay, sí, porque hace poquito escuché eso, Nati, alguien que decía, no, yo no me meto con el enemigo porque si no me... ¡Pará! Hello, o sea, no, ya venciste, Jesús lo venció. O sea, no le podés tener miedo. Si le tenés miedo, ya vas mal, o sea, olvídate, ya te ganó, ya te pasó por arriba. Miedo al enemigo, no, Jesús lo venció, o sea, no. Tomás la palabra de Dios, yo creo que la palabra de Dios por eso echa fuera todo temor, ¿no? La palabra de Dios te pone, te da una osadía, una valentía que claro, es obvio, la necesitamos por eso, pero miedo al enemigo o miedo que te vaya a hacer, no, tú sos acá el que está armado hasta los dientes con la palabra de Dios, con la armadura de Dios, para ponerlo en su lugar, porque si nos da coletazo, es porque nosotros le permitimos también, ¿no? O sea, ubicalo, ponelo en su sitio y toma la palabra de Dios y avanza en la palabra de Dios. Amén. Amén. Queridos, ¿te animás, Nati, a orar? Claro que sí. Vamos a orar entonces a Perfecto. entregar este tiempo en las manos del Señor y bueno, poner nuestras peticiones delante de Dios y tener presente esto, repasar día a día, apropiarnos de la palabra del Señor hasta masticarla en lo que Dios nos esté hablando en cada mañana, tarde, noche. O sea, que nuestros pensamientos estén siempre conectados al Señor. Padre, en el Amén. nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso donde podemos sentir tu presencia una vez más, donde tú Amén. has hablado claro, Señor. Ayúdanos a ser audibles a tu voz, audibles a tus Amén. propósitos, Señor. Que día a día podamos sentir lo que tu reino se establece en nuestros corazones, en nuestra vida. Amén. Señor, manda tus ángeles a cuidarnos, Señor, en nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora Amén. y para siempre, como lo dice en tu palabra, porque tú eres nuestro pastor, porque no importa las circunstancias que uno atraviese, Señor, tú estarás con nosotros desde ahora para siempre y para siempre. Aleluya. Perdónanos, Señor, porque muchas veces dudamos. Perdónanos, Señor, y
Sacúdenos en ti, Señor, para poder afirmar nuestra fe, para poder fortalecernos en fe, Señor, y estar siempre sujetos a ti, Señor, unos con otros, en Yes. armonía, en unidad, en comunión, Señor, unos con Amén. otros. Gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia y porque aún sin merecerlo, Señor, tú diste todo por nosotros, Señor. Haznos, Señor, limpio, lávanos, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa y que podamos gozarnos de tu presencia, Señor. Cambia ese lamento en baile, Señor. Cambia, Amén. Señor, nuestra tristeza en alegría, en gozo, ese gozo que solamente tú puedes dar. Señor, te Amén. pedimos por aquellos que atraviesan dolor, tristeza, Señor, aflicción, que tú los liberes, Señor, de eso, que tú los Amén. fortalezcas, que tu palabra, Señor, sea ese alimento, ese pan de vida, Señor, Señor. esa agua de vida que es eterna, Señor, y que puede apagar toda sed. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias por lo que hiciste y gracias, Señor, por lo que harás. Señor, danos ese descanso tranquilo en esta hora, en esta noche, Señor, en donde cada uno esté. Bendice los hogares de cada uno de tus hijos, Señor. Que no falte el pan, que no falte la salud, Señor. Que haya unidad entre padres, hijos, Señor, entre Amén. esposos, que haya unidad con un mismo sentir en tu espíritu, Señor. Gracias porque estamos dedicados a ti, Señor, porque tú nos apartaste un día para ser escogidos, porque somos ese pueblo escogido, Señor. Y que cuando la gente nos vea pueda entender que hay algo diferente y eterno que tú quieres hacer en su vida, Señor. Gracias una vez más por este tiempo, Señor, y dejamos todo esto en tus manos. Amén y amén. Amén, aleluya. Queridos, que tengan un buen tiempo. Por favor, si hay algún comentario, háganlo en el grupo de WhatsApp, alguna duda, alguna inquietud, pedidos de oración, estemos todos orando. Aún falta para terminar los devocionales, que podamos concretarlo todos juntos y que Dios nos sorprenda en este tiempo. Amén. Dios les bendiga. Lean la guía, porque no pude hablar de los avivamientos, pero ahí tiene información súper tremenda sobre los avivamientos, de buscar, de orar, de orar, de orar, avivamientos que comenzaron con dos ancianitas clamando. O sea, Dios lo hace. Y si hay un pueblo que ora, hay una iglesia en avivamiento. ¿Ven, queridos? Amén. Dios le bendiga grandemente. Un abrazo enorme. Y bueno, los que puedan y quieran, se inscriben en discipulado, que comenzamos las escuelas ahora este domingo próximo. Dios les bendiga grandemente. Grandemente para ti también, Marianela, y recordarles que los que quieran Gracias, volver a amado. mirar las clases lo pueden hacer y compartan con aquellos que no han podido participar de este tiempo especial. Que esta Amén. bendición corra de uno para el otro, ¿sí? Así que las clases Aleluya. están subidas al canal de YouTube de Marianela. Y bueno, gracias, Mari, también por este tiempo. Dios les bendiga a todos. Por las dudas les comento que es privado el canal de YouTube. Tampoco es que estamos mostrando la imagen de ustedes en cualquier lado ni No, nada, no, ¿tá? está anclado a tu imagen. Quédense tranquilos con eso, pero sí compartan a sus amigos, sus familiares, aquellos que quieran estas 3 lecciones sobre oración. Amén. Dios les Amén. bendiga grandemente. Dios les bendiga. Gracias, Nati. Chao, amados.